Mi hermanastra tenía puestos los ojos en mi esposo, pero mi esposo era un amante obsesivo y peligroso. Una vez, cuando ella se puso una bata de baño y lo abrazó por detrás, él le rompió el brazo sin dudar. ¿Sabes cuánto esfuerzo invertí en conquistar a Elena? Si te atreves a acercarte a mí otra vez, no solo será un brazo roto, le advirtió. Ella, aterrorizada, se arrastró de rodillas, temblando. Más tarde, cuando llevé a Esteban a conocer a mis padres, mi hermanastra Lorena no dejaba de mirarlo. Sabía que ya se había enamorado de mi novio. Esa chica me había estado robando cosas desde la infancia. Durante una comida familiar, la familia de mi madre comenzó a investigar a fondo los antecedentes de Esteban. Ese día, yo tenía mi periodo y no me sentía bien. Esteban fue en silencio a la cocina a prepararme agua con azúcar morena. Aprovechando la oportunidad, mi madre dijo: Elena, tu novio es bastante excelente, pero realmente no te pega. ¿Qué? ¿Tal si le das a Esteban a tu hermana? Ella es vivaz y hermosa. Se verían mucho mejor juntos que tú y él. Me reí a carcajadas. Qué descaro decir algo así. Lorena era hija de mi madre y su segundo esposo. Se parecía a su padre. Ojos hinchados, párpados caídos, nariz chata. A los 18 años comenzó a hacerse cirugías plásticas. Ahora se veía mejor, pero las huellas artificiales eran evidentes. Al ver mi falta de respuesta, mi madre se enfureció. «Niña terca, eres la hermana mayor. No puedes ser tan egoísta y negarle tu esposo a tu hermana. Qué desperdicio haber criado a alguien tan desagradecida». Me quedé atónita por su audacia. Después de que mis padres se divorciaron, mi padre me enviaba manutención mensualmente, pero mi madre apenas gastaba nada en mí. Nunca tuve ropa nueva ni juguetes. Los vecinos se apiadaban de mí y me daban ropa usada y juguetes de segunda mano de sus hijos. Incluso la madre de mi padrastro, en secreto, usaba sus ahorros para ayudarme. A los 6 u 8 años, ya lavaba ropa y cocinaba. Más tarde, trabajaba en verano para pagar mis útiles escolares y libros de texto. Todo lo que había logrado era gracias a mi propio esfuerzo. Pero mi madre nos trataba a Lorena y a mí de manera completamente diferente. A ella la consentía, y lo que Lorena quería de lo mío, mi madre se lo daba. Pensándolo bien, no era sorprendente que dijera palabras tan escandalosas. Justo entonces, Esteban regresó con el agua con azúcar morena. «El agua aún está caliente. Déjame alimentarte», dijo, sirviéndome un poco, soplando suavemente y acercándolo a mis labios. Me sentí avergonzada. «Hay gente aquí. Puedo hacerlo yo misma», le dije. Pero sus ojos eran audaces. «Estoy alimentando a mi esposa con agua de azúcar morena. ¿Quién se atreve a opinar?», declaró. Lorena forzó una sonrisa. «¿Cómo podríamos? Estamos felices por ti, hermana. Al ver lo bien que te trata, realmente te envidio. Solo por un dolor de estómago, tu esposo te da la medicina personalmente. Los de afuera podrían pensar que tienes las manos rotas», dijo, llamándome dramática. Desafortunadamente, para ella, Esteban no era alguien que pensara como la gente normal. Golpeó el tazón en la mesa de café con una aura fría. «Estás maldiciendo a Elena», dijo. Lorena se quedó congelada, como si una serpiente venenosa la hubiera mirado fijamente. Rompió a llorar. «Eso no es lo que quise decir. Solo te estaba felicitando por ser tan bueno con ella», balbuceó. Esteban resopló. «Será mejor que no lo sea». Temblorosa, Lorena permaneció en silencio por un tiempo, pero al ver su tierno cuidado por mí, su envidia solo se profundizó. De repente, Lorena dijo con voz dulce: «Yo también tengo mi periodo. ¿Podrías hacerme una taza de agua con azúcar morena también?». Se me puso la piel de gallina por su tono dulzón. Esteban se fue sin mirarla. «¿Tienes las manos o los pies rotos? ¿No puedes hacerlo tú misma?», respondió con frialdad. Lorena hizo un puchero. «Pero no se lo hiciste a mi hermana. Elena es mi esposa. ¿Y tú qué eres?», le preguntó con voz aguda. «¿De verdad crees que eres digna?», la humilló. Lorena se cubrió la boca y corrió a su habitación. Bebí la bebida que Esteban me dio, saboreando tanto su atención como el espectáculo. Era realmente un hueso duro de roer, no alguien a quien Lorena pudiera manipular fácilmente. Después de un tiempo, Lorena se recompuso y salió al verme sola en la sala. Resopló, resentida.
Elena, no te confíes demasiado. Robé tu trabajo de diseño una vez y puedo robar a tu esposo ahora. Oh, puedes intentarlo, respondí con ligereza, aunque mi humor no estaba tranquilo. En mi primer año de universidad, había querido estudiar arquitectura en el extranjero. Dibujé muchos diseños para enviar a una prestigiosa escuela de diseño en el extranjero. Lorena los robó y los presentó bajo su nombre. Entró a la escuela de mis sueños mientras yo me quedaba atrás. Pero Lorena no tenía habilidad real. Sin mis diseños no era nada. Retrasó su graduación por 2 años antes de apenas aprobar. Fue el mayor arrepentimiento de mi vida. Si no fuera por la abuela de Lorena, que era amable conmigo, nunca querría volver a ver a la familia Gómez. Pero ahora ella vivía con su hijo menor. Así que no estaba aquí. ¿De qué estás hablando?, preguntó la voz de Esteban de repente, detrás de mí. Lorena saltó, pero luego puso una dulce sonrisa. Cuñado, acabo de graduarme y aún no he encontrado trabajo. Ya que eres dueño de una firma de diseño, ¿podría hacer una pasantía allí? Esteban la miró por un largo momento y luego respondió secamente. Por supuesto, no hay problema. Lorena chilló. Cuñado, eres tan bueno, te quiero. La sonrisa de Esteban era fría. Es lo que debo hacer. Pero Esteban ya sabía cómo Lorena me había saboteado años atrás. El desastre la esperaba. Al día siguiente, Lorena se vistió como un pavo real y llegó al trabajo. Cuando Esteban y yo entramos, la escuchamos charlar con nuevos colegas. Es tan difícil entrar a esta empresa, dijo orgullosamente. Por suerte, tengo una relación especial con Esteban. Los colegas se animaron. ¿Especial? ¿Qué tan especial? Ella fanfarroneó teatralmente. Oh, dejen de preguntar. Esteban valora la privacidad, así que no quiere que se conozca nuestra relación. Se las arregló para no decir nada mientras lo implicaba todo, engañándolos para que pensaran que Esteban era su novio. Sus colegas intercambiaron miradas, pero sus expresiones cambiaron a desdén, porque Esteban, al ser un amante obsesivo, ya había hecho pública nuestra relación el primer día que me uní a la empresa. Las palabras de Esteban quedaron en el aire, como el sonido de una puerta que se cierra definitiva e implacablemente, dejando a Lorena pálida mientras forzaba una risa para cubrir su vergüenza frente a los nuevos colegas. La observé de cerca, ocultando mi satisfacción detrás de una expresión tranquila. Ella pensó que había logrado engañar a los demás con su encanto fabricado, pero subestimó a Esteban. No era solo un amante obsesivo, era un estratega, un hombre que nunca olvidaba ni perdonaba. Lo había visto en sus ojos la primera vez que nos conocimos. Esa misma intensidad fría que aterrorizaba a otros había sido lo que me atrajo a él. La lealtad era sagrada y la traición era punible. Lorena estaba a punto de descubrir cuán alto podía ser el precio de la traición. Esa noche, después del trabajo, Esteban y yo regresamos a casa. Él colocó su chaqueta pulcramente en el perchero y se sentó a mi lado en el sofá. Su mano rozó la mía con una ternura casual, pero el brillo de tiburón en sus ojos traicionó sus pensamientos. Elena, ¿recuerdas el diseño que te robó?, preguntó con tono tranquilo, pero con un peso subyacente que me hizo enderezarme en mi asiento. Asentí. Nunca lo olvidaré. Ese era mi sueño, Esteban. Ella tomó todo por lo que trabajé y lo destruyó de un solo golpe. Su mandíbula se tensó y levantó mi mano a sus labios, pesándola como para sellar un voto. Ella pagará por eso, lenta y completamente. Me aseguraré de que pruebe la amargura de cada oportunidad robada. Los siguientes días en la oficina fueron como un juego de ajedrez. Lorena, vestida con ropa cara y perfume que no podía enmascarar su inseguridad, desfilaba como si perteneciera. Sonreía dulcemente a todos, mencionando el nombre de Esteban en conversaciones casuales, insinuando una cercanía que no existía. Cuanto más lo intentaba, más aislada se volvía. Esteban ni siquiera la miraba, excepto para darle instrucciones frías y clínicas. Los colegas comenzaron a susurrar, algunos burlándose de ella a sus espaldas. Observé cómo su confianza se desmoronaba poco a poco. Una mañana, Esteban llamó a Lorena a su oficina. Yo me quedé fuera de la pared de cristal fingiendo revisar papeles, pero mis oídos se esforzaban por escuchar. Su voz era tranquila, pero tenía una autoridad escalofriante. Lorena, ¿entiendes lo que hacemos aquí? Hubo una pausa. Luego, su tono excesivamente dulce respondió. Por supuesto, cuñado. Yo también estudié diseño, ¿recuerdas? ¿Puedo manejarlo? Esteban se reclinó en su silla. Una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios, una que nunca llegó a sus ojos.
Bien, entonces te daré un proyecto. Pruébate a ti misma. Lorena salió de la oficina radiante, llevando una gruesa carpeta. Pasó directamente junto a mí sin decir una palabra, aunque sus ojos mostraban triunfo, como si finalmente hubiera ganado algo. Yo conocía a Esteban mejor que ella. Ese proyecto no era un regalo, era una trampa. Más tarde esa noche, mientras Esteban trabajaba hasta tarde en su oficina en casa, le llevé una taza de té. Su escritorio estaba lleno de documentos, bocetos y la pantalla brillante de su computadora portátil. ¿Le diste un proyecto real?, pregunté. Sus labios se curvaron en una mueca fría. No solo real, crucial. Si falla, todo el equipo la verá con desconfianza. Si intenta robar de nuevo, ya he asegurado cada diseño con archivos de marca de tiempo y registros internos. No tendrá a dónde correr. Pasaron las semanas, y Lorena se esforzó al máximo, pero las grietas aparecieron rápidamente. No entendía la profundidad del trabajo ni la creatividad que exigía. Rogó a sus colegas por ayuda, tratando de encantarlos, pero la mayoría se alejó. Se corrieron rumores de que no era apta para el puesto. Cuando llegó la presentación al cliente, Lorena era un manojo de nervios. Esa mañana, la sala de conferencias estaba llena del zumbido de las conversaciones. Esteban entró con tranquila autoridad. Lorena lo siguió, aferrada a sus documentos. Cuando llegó su turno, se quedó temblando ante los clientes. Sus diapositivas eran un desorden, sus explicaciones superficiales. Los clientes intercambiaron miradas, nada impresionados. Esteban se quedó quieto, con la expresión ilegible, hasta que uno de los clientes hizo una pregunta incisiva. Lorena se congeló, tartamudeó, y luego miró a Esteban en busca de ayuda. Él no se movió. En cambio, su voz cortó el silencio como un cuchillo. Elena, ¿por qué no lo explicas tú? Me levanté lentamente y caminé hacia el frente. Había estado trabajando en segundo plano en el mismo proyecto, perfeccionando cada detalle, anticipando este momento exacto con tranquila confianza. Expliqué el diseño, desglosando los conceptos, abordando las preocupaciones y presentando soluciones. La sala pasó de un silencio escéptico a asentimientos de aprobación. Los clientes aplaudieron cuando terminé. La cara de Lorena cambió de color a medida que la realidad se asentaba. Había sido tendida, no por accidente, sino por diseño. Esteban se puso de pie y estrechó las manos de los clientes, sus palabras firmes. ¿Ven por qué mi esposa dirige nuestro equipo de diseño? La palabra esposa golpeó fuerte, sin dejar lugar para las ilusiones de Lorena. Después de la reunión, Lorena me siguió al pasillo, sus ojos enrojecidos de rabia. «¿Lo planeaste?», siseó. «¿Querías humillarme?». La miré fijamente con tranquila compostura. «No, Lorena, te has humillado a ti misma. No puedes robar tu camino hacia el talento. Sin sustancia, todo se derrumba». Ella apretó el puño, pero antes de que pudiera arremeter, apareció Esteban. Su sola presencia la hizo estremecerse. «Si tienes tiempo para perder en rabietas, entonces deberías renunciar», dijo fríamente. Los labios de Lorena temblaron. «Cuñado, por favor, puedo hacerlo. Mejor, solo dame otra oportunidad». La expresión de Esteban no cambió. «Tuviste tu oportunidad». Se dio la vuelta, despidiéndola por completo. Esa noche, Lorena no regresó a casa. Mi madre me llamó llorando, acusándome de ser despiadada. «Es tu hermana. ¿Cómo puedes dejarla sufrir así? Tú y Esteban la humillaron frente a todos. ¿Sabes cuánto lloró?». Sentí que la vieja amargura se me subía. «Ella no es mi responsabilidad, madre. Tú elegiste malcriarla mientras yo me moría de hambre. Ahora está probando la vida que se ganó». Mi madre jadeó. Luego gritó: «Niña desagradecida. Nunca debía haberte criado». Colgué temblando, pero resuelta. Esteban me quitó el teléfono de la mano y lo dejó a un lado. «Deja que sus voces se desvanezcan», dijo suavemente, abrazándome. «No merecen ni un solo pensamiento tuyo». Las semanas siguientes se volvieron más oscuras para Lorena. Se aferró a la empresa como una sombra, pero todos la veían de manera diferente. Ahora ya no era la chica bonita con encanto. Era la impostora que había intentado engañarlos. Cada susurro, cada mirada despectiva la hería más profundamente. Comenzó a cometer errores, llegando tarde, olvidando tareas. Esteban ignoró su existencia por completo.
su frialdad más aguda que cualquier insulto. Una noche, mientras Esteban y yo salíamos de la oficina, pasamos por el vestíbulo y vimos a Lorena acorralada por un grupo de colegas. Se burlaban de ella, riéndose de sus mentiras exageradas sobre su supuesta cercanía con Esteban. Esperaba que ella se defendiera, pero en cambio se derrumbó, sollozando incontrolablemente. Por un breve momento, la culpa me invadió, pero luego recordé cada diseño robado, cada palabra cruel, cada vez que había intentado tomar lo que era mío, y mi corazón se endureció. En casa, Esteban se sirvió una bebida, sus ojos pensativos. «No durará mucho más», dijo. «Pero antes de que se vaya, quiero que enfrente la verdad no solo sobre su incompetencia, sino sobre el pasado». Incliné la cabeza, la curiosidad encendiéndose. «¿Qué quieres decir?». Se acercó, sus labios rozando mi oreja. «Tengo la evidencia de su robo, los diseños originales, las marcas de tiempo, los registros escolares. Cuando llegue el momento, la expondremos no solo a la empresa, sino al mundo». Su plan era despiadado, pero un extraño sentido de justicia se agitó dentro de mí. Durante años había cargado con el arrepentimiento de las oportunidades perdidas. Quizás ahora finalmente recuperaría lo que era mío. La tormenta se estaba gestando, y Lorena ni siquiera sabía que estaba en su camino. La semana después de la presentación al cliente se sintió como la calma que engaña a los marineros, haciéndoles pensar que la tormenta había pasado. Lorena llegó a la oficina con un maquillaje impecable y un abrigo nuevo, como si una capa fresca de pintura pudiera sellar las grietas que se habían ensanchado a la vista del público. Caminaba más erguida que antes, pero la sonrisa en sus ojos no se mantuvo. Vaciló y se desvaneció cuando un colega se dio la vuelta a mitad de frase, cuando un gerente le respondió con un sí cortante, cuando la recepcionista me saludó con calidez, y a ella solo la saludó con la profesionalidad. Reservada para extraños, pensé que captaría la indirecta y se iría, que el orgullo la rescataría antes que la verdad. Pero Lorena nunca había aprendido a retroceder, solo sabía cómo aferrarse con más fuerza. Esteban comenzó a reorganizar el piso de diseño con mano firme. Era el tipo de reestructuración tranquila que parece mantenimiento de rutina hasta que se nota cuán deliberado es el momento. Los equipos fueron reorganizados, los permisos de acceso se actualizaron, los servidores de archivo fueron auditados. La nueva oficial de cumplimiento, una mujer llamada Camila, con una voz que nunca superaba la calma, caminaba de escritorio en escritorio pidiendo ejemplos de flujos de trabajo y preguntando quién aprobaba qué y cuándo. La gente se quejó durante 2 días y luego se detuvo, porque podían sentir que esto no era una moda. Era una nueva espina dorsal en el cuerpo de la empresa. Una noche me quedé hasta tarde terminando un panel de materiales en la pequeña biblioteca que Esteban había construido para nosotros cuando nos mudamos al dúplex. Los estantes contenían muestras de tela y madera, y pequeñas botellas de vidrio con arena de sitios de construcción que se habían convertido en recuerdos. Él entró en silencio y colocó un vaso de agua tibia junto a mi mano. Su corbata estaba suelta y el cabello en su frente estaba húmedo, como si se hubiera enjuagado la cara para lavar el día. Se sentó en el borde de la mesa y me observó trabajar durante 1 minuto sin decir nada. Esa quietud intensa suya me envolvió como un abrigo. Levanté la vista finalmente y dije, ¿qué? Él ya lo sabía. Moviste la red de cumplimiento porque esperas que ella intente otro robo, asintió. Una vez los ladrones repiten lo que funcionó hasta que no funciona. Ella no puede construir, solo puede tomar. Si le das a un ladrón nada que tomar, intentará levantar las tablas del piso. Colocó su palma sobre mi cuaderno de bocetos abierto y luego la retiró. Una pequeña promesa silenciosa de que no interferiría con las líneas que eran mías. Cuando hagamos esto público, dijo, iremos hasta el final. Habrá un registro completo. No gritaremos, lo demostraremos. A la mañana siguiente, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada del registrador de la escuela en el extranjero, que una vez había sido mi sueño. La línea de asunto era seca. Solicitud de aclaración. Mi pecho se apretó. El mensaje preguntaba si podía confirmar la autoría de un conjunto de dibujos de portafolio de primer año que coincidían con el trabajo publicado en el boletín de nuestra empresa el trimestre pasado, adjuntos con escaneos de baja resolución que llevaban mi antigua firma, la que había practicado cuando era adolescente, cuando todavía curvaba la cola de la A. Había una nota al final, ligera pero aguda, de que la escuela había recibido una consulta anónima sugiriendo una revisión, de certificado para una exalumna.
Miré las palabras hasta que se volvieron borrosas. Luego reenvié el correo electrónico a Esteban sin comentarios. Él respondió en menos de un minuto. Trae todo a mi oficina. En el camino hacia allí, mi teléfono vibró. Era mi madre. Antes de que pudiera hablar, su voz me golpeó como el viento a través de una ventana rota. Elena, tu hermana está enferma de vergüenza. ¿Por qué le estás haciendo esto? Es joven. Un error. ¿Vale la pena destruir su futuro? Mi garganta ardió. Un error repetido durante años, deshilachando mi vida como un alambre atando y cortando. Esteban entró en el pasillo en ese mismo momento y me quitó el teléfono. Presionó el botón del altavoz y habló con una voz que podría haber congelado el agua. Mamá, soy Esteban. No volverá a llamar aquí a menos que esté preparada para hablar con respeto. Habrá una revisión formal de los registros académicos y la conducta profesional. La interferencia no cambiará eso. Mi madre balbuceó con indignación y luego pronunció su viejo veredicto. Eres una niña desagradecida y una mala influencia para los hombres. La llamada terminó con un pequeño clic digital de derrota. Esteban me devolvió el teléfono, y por un momento odié necesitar el escudo que él hacía de sí mismo. Luego recordé cómo se sentía coser mi propia falda escolar a mano a los 13 años, porque no quedaba dinero después de las consultas de cirugía plástica, y la vergüenza se disipó como el humo de mis pulmones. Esa tarde, Camila me pidió que la guiara a través del portafolio de arquitectura original que había sido robado. Fui a nuestro almacén y abrí una caja de cartón maltratada que no se había abierto en años. Dentro había cuadernos con lomos doblados, polvo de pastel aún aferrado a las esquinas, papel de calco rizado en los bordes, un pequeño sobre, con franqueo internacional que nunca había enviado, porque para cuando encontré el valor, la oportunidad me había sido arrebatada. Camila colocó todo sobre una mesa larga bajo una luz blanca y fotografió cada página con una cámara anticuada, que imprimía una pequeña marca de tiempo en el costado. Esteban entró a mitad de camino y se paró frente a mí, leyendo mis notas como si fueran poesía que había estado esperando escuchar por primera vez. El dolor de esos dibujos se combinó con algo más, una firmeza que se sentía casi como orgullo. Las líneas no eran perfectas, la visión era joven, pero la mano era mía. La primera señal real de que Lorena sintió que la trampa se cerraba llegó 3 días después. Regresé de una visita al sitio para encontrar mi monitor en 1960, mi silla, unos centímetros más allá de donde siempre lo dejaba. No faltaba nada, nada obvio al menos, pero en los registros de control de versiones, hubo 2 intentos de descargar una carpeta de proyecto completa a las 2 de la mañana desde una credencial temporal. Camila sacó los registros de acceso al edificio. Una puerta de mantenimiento se había abierto sin un evento de mantenimiento registrado. Imprimió las imágenes de la cámara de seguridad del montacargas. La mujer estaba cubierta con una sudadera con capucha, la cabeza agachada, pero cuando su teléfono se le cayó, la luz de la pantalla iluminó su rostro. Era Lorena. Esteban observó las imágenes sin parpadear. No la confrontes todavía, dijo. No ha terminado. Necesitamos intención y patrón, no una sola noche de estupidez. Camila asintió. Tenía la calma de alguien que había visto 100 versiones, del mismo error y ninguna la sorprendía. Redactó un memorando discreto para el equipo legal y comenzó un rastro de papel que no acusaba, solo registraba. Dormí mal esa noche. En mi sueño estaba en la vieja cocina y mi madre estaba tomando el último huevo del cartón para freírlo para Lorena. Mientras yo intentaba batir agua con aire y fingir que podía convertirse en desayuno. Esteban se despertó cuando yo lo hice y me acercó. «Cuéntame», dijo. Y lo hice. Todo. La luz en la ventana al amanecer cuando iba a mi primer trabajo antes de la escuela. El sonido de sus risas detrás de una puerta cerrada. La forma en que el cartero me miraba con lástima cuando me entregaba. Los sobres con los pagos de manutención de mi padre. Él no dijo nada. Pero sus brazos se tensaron y sentí esa feroz posesividad suya, la que la gente llama control, convertirse en un refugio a mi alrededor. La ciudad anunció una exhibición de diseño para un nuevo centro de arte cívico, en el antiguo distrito de Almacenes, un proyecto que atraería a la prensa y a los donantes, y el tipo de atención que podría cambiar la trayectoria de una empresa. Esteban decidió que presentaríamos un concepto no como propuestas, sino como líderes, como un modelo de lo que podría ser el espacio público si se construyera para la gente común que nunca se siente invitada.
Me puso a cargo de la visión cuando sugerí traer a 2 diseñadores junior para que me hicieran sombra. Él estuvo de acuerdo de inmediato, y luego agregó a Lorena a la lista de distribución con la agradable neutralidad de un jefe que ve a todos sus empleados como recursos. Sabía lo que significaba. Dale a un ladrón desesperado algo brillante y lo buscará aunque se queme. Trabajamos hasta tarde la noche anterior a la exhibición. La oficina zumbaba con una baja energía de concentración. A las 11 le dije al equipo que se fuera a casa. Camila se quedó fingiendo revisar un registro de compras, pero pude darme cuenta de que estaba esperando. Cerca de la medianoche, me deslicé a la oficina de Esteban para descansar los ojos unos minutos en el pequeño sofá. Me desperté con el suave chirrido de una puerta. A través de la pared de cristal vi una figura moverse entre cubículos, lenta y cuidadosa. Lorena se detuvo en mi escritorio, miró por encima del hombro, luego deslizó una unidad flash en el puerto, copió la carpeta de presentación y luego reemplazó los archivos de renderizado final con borradores anteriores que tenían problemas conocidos. Cuando se dispuso a irse, Camila salió de las sombras con otro oficial de seguridad a su lado. La cámara en la esquina parpadeó con su pequeña luz roja como un latido. Lorena se congeló. Por un momento pareció casi aliviada, como si ser atrapada fuera más fácil que contener la respiración un minuto más. Luego me vio de pie detrás de Camila, y el pánico regresó como el calor. No se permitía la confrontación. Camila simplemente le pidió que le entregara la unidad y su credencial temporal. Lorena intentó sonreír. Solo estaba haciendo una copia de seguridad por seguridad. Camila asintió. Por supuesto. Pero tomó la unidad, la colocó en una bolsa transparente, escribió la hora y la fecha en un formulario y le pidió a Lorena que firmara un recibo. Lorena dudó. Luego garabateó su nombre. Esteban salió de su oficina al final como si hubiera estado durmiendo en una silla, lo cual no había estado haciendo. Miró a Lorena con una neutralidad que nunca había visto en su rostro. No había ira, solo decisión. «Vete a casa», dijo. «Habrá una reunión por la mañana». Ella abrió la boca como para suplicar y luego la cerró. Se fue sin mirar atrás. A las 8 del día siguiente llegó con mi madre. Se sentaron en la sala de conferencias de cristal bajo el logotipo de la empresa. Mi madre con una blusa floral que la hacía parecer más suave de lo que era. Lorena, con los ojos hinchados por una noche de llanto. Esteban entró con Camila y 2 miembros de la junta. Yo me uní a ellos con una pequeña carpeta. Mi madre comenzó de inmediato. Su voz temblaba con desesperación practicada. Mi hija cometió un error porque estaba desesperada por reconocimiento. Estaba celosa de su hermana mayor, que lo tiene todo. Por favor, como familia, dejemos esto pasar. Como hombre, debería ser generoso. Esteban no se sentó. La evidencia será revisada, dijo con calma. Este no es un asunto familiar. Esto es robo de propiedad de la empresa y sabotaje de una presentación pública. Habrá consecuencias. Asintió a Camila. Ella puso una pantalla en la mesa y reprodujo las imágenes de la noche anterior. Luego mostró los registros de acceso, los registros de descarga, los metadatos de las ediciones de archivos. La sala estaba en silencio, excepto por los pequeños sonidos de papel deslizándose y teclas golpeando. Cuando la última imagen se congeló en la pantalla, mi madre se cruzó de brazos como si tuviera frío y luego pasó al ataque como siempre hacía cuando la súplica fallaba. «Elena te metió en esto», dijo, señalándome con unas manos que nunca habían lavado mis uniformes. «Ella odia a su hermana, está celosa de su belleza, quiere arruinarla». Respiré hondo y deslicé mi carpeta por la mesa hacia Lorena. Contenía los escaneos del registrador, fotografías de mis dibujos originales y copias de 2 correos electrónicos que había encontrado en una cuenta antigua, que mostraban marcas de tiempo de la semana en que mi portafolio desapareció. Las líneas de asunto eran simples: revisión de archivo y borrador de solicitud. El cuerpo del texto contenía las frases de Lorena y una afirmación de autoría. Lorena los miró y luego desvió la mirada como si las páginas fueran demasiado brillantes. Esteban habló en voz baja. También tengo una declaración del profesor Vega, quien supervisó esa cohorte. Él recuerda que el estilo del portafolio de una estudiante cambió abruptamente a mitad de año a una voz inconsistente con sus presentaciones anteriores. Lo recuerda porque lo cuestionó en ese momento. La miembro de la Junta de la Izquierda
Una mujer que había comenzado como obrera antes de lanzar su propia práctica, cerró los ojos por un momento como si recordara su propia primera idea robada. Cuando los abrió, eran duros. «Señorita Gómez», le dijo a Lorena, «esta empresa no puede confiarle ni un protector de pantalla y mucho menos un cliente. Se irá ahora. El departamento legal se pondrá en contacto con usted. Seguridad está en la puerta». Mi madre se levantó, de golpe tirando un bolígrafo al suelo. «¿Sabrán de nuestro abogado?», espetó. Esteban respondió con un tono que no superó la cortesía. «Ya lo hemos hecho». Fueron escoltadas fuera de la sala. Yo seguí sentada como si la gravedad se hubiera duplicado. Esteban deslizó su mano por la mesa y apoyó las yemas de sus dedos en las mías, no para poseer, sino para anclar. «Hay una cosa más que hacer», dijo. «No podemos construir tu futuro sobre una curación tranquila y privada. Tenemos que dejar las cosas claras en el mundo del que te mantuvieron alejada». Por eso invitó a una invitada a almorzar. Se puso de pie y abrió la puerta de la sala de conferencias. Una anciana con un abrigo azul marino entró, pequeña y de espalda recta, con los ojos brillantes como el hielo. Me tomó un segundo reconocerla. La madre de mi padrastro. La mujer que una vez me había deslizado monedas en el bolsillo de mi abrigo, cuando pensó que no la estaba mirando. Que me había enseñado a coser una costura recta. Que me había dado, sin palabras, permiso para convertirme en algo que mi madre no eligió para mí. Sostenía una bolsa de papel contra su pecho como un tesoro. «Pensé que no viviría lo suficiente para arreglar esto», dijo con una voz que vaciló, pero no se quebró. Abrió la bolsa y sacó un cuaderno delgado envuelto en un pañuelo. Dentro había fotocopias de los dibujos que habían desaparecido años atrás. En la parte posterior de cada página había una nota con su letra pulcra, indicando dónde y cuándo los había encontrado. Los había copiado en la imprenta donde era voluntaria y guardaba las copias en una lata en su armario, porque había visto a Lorena escabullirse con los originales y había tenido miedo de confrontarla sin pruebas. «Le dije a tu madre», dijo. «Pero ella dijo que las chicas se pelean por cosas tontas y que no debería causar problemas. Lo siento, Elena. Debía haber causado todos los problemas del mundo». Mis ojos ardieron, y por una vez dejé que las lágrimas brotaran, porque esto no era derrota, era liberación. Tomé el cuaderno y lo apreté contra mi pecho. Esteban le agradeció con el tipo de respeto que rara vez mostraba a alguien. Arregló un coche para llevarla a casa. Preguntó por su panadería favorita e hizo que le entregaran suficiente pan para llenar su cocina. Más tarde, esa tarde, envió copias certificadas del cuaderno al registrador y adjuntó una carta formal, solicitando una revisión del título otorgado a Lorena Gómez por causa, con un archivo completo de documentos de Minot Ipsos, respaldo firmados por la firma y el profesor que la había sospechado. No amenazó, no suplicó, simplemente presentó un registro como un conjunto de escaleras e invitó al mundo a subir. La exhibición llegó en una clara mañana de sábado. El almacén olía a pintura y café. Los paneles de diseño forraban las paredes de ladrillo. Estudiantes con ojos brillantes hacían preguntas cuidadosas. Donantes deambulaban en pequeños grupos como bancos de peces, girando juntos cada vez que algo brillante captaba la luz. Yo llevaba un sencillo vestido negro y el primer par de zapatos nuevos que me había permitido comprar sin culpa. Esteban se movía por la sala con la calma alerta de un hombre que vigila un perímetro y un corazón a la vez. Cuando llegó nuestro momento, subí al pequeño escenario, tomé el micrófono y respiré. Conté la historia del sitio, de la gente, que vivía a poca distancia de las fronteras invisibles que hacen que el espacio público parezca privado para quienes tienen dinero y fuera de límites para quienes no lo tienen. Mostré nuestro concepto para un salón central que se abría como manos, una línea de techo que recolectaba lluvia para un jardín comunitario, una serie de pequeñas salas de creación con puertas que se abrían lo suficiente para una silla, de ruedas y un sueño. No usé metáforas, usé medidas y luz. Cuando comenzaron los aplausos, escuché una voz familiar en la parte de atrás tratando de superarlos. Era mi madre. Lorena estaba a su lado con un vendaje en la muñeca como un recuerdo. Los ojos vidriosos con la misma vieja mezcla de arrepentimiento y cálculo. Habían venido a armar un escándalo. Esteban se volvió antes de que yo pudiera reaccionar. No las tocó, no levantó la voz, simplemente hizo un gesto a seguridad y luego al coordinador del evento y dijo la única frase que cerró la puerta a una década de caos.
Estas invitadas no están en nuestra lista. Por favor, acompáñenlas. A la salida, ellas gritaron los insultos habituales. «Hija desagradecida, mentiroso», y luego se fueron. Sus palabras se diluían a medida que las puertas se cerraban. Los donantes me miraron con preguntas y yo les devolví la mirada con una mirada firme que las respondió. «Sí, estoy bien. Sí, construimos a pesar del ruido». Al final del día, el comité del Centro de Arte preguntó si consultaríamos formalmente. La prensa imprimió fotos de los modelos y citó una frase de mi charla sobre puertas y sueños. Esteban no sonrió en las fotos, pero me miró en una de ellas con un orgullo tan descarado que se sintió íntimo. Volvimos a casa en un coche lleno de espuma de cartón y cuadernos. En un silencio que no necesitaba ser llenado, él me hizo té de jengibre y dejó mis zapatos a un lado como si fueran artefactos. Me recosté en el sofá y miré el techo, sintiendo que algo se aflojaba en mi pecho que había estado apretado durante años. El correo electrónico del registrador llegó la semana siguiente. Era breve. Se ha abierto una revisión formal. Solicitamos cualquier documentación adicional. No había promesa de resultado. Las instituciones se mueven como barcos. Giran lentamente, si es que giran, pero había movimiento y no se alejaba de mí. Esteban reenvió la carta a Asuntos Legales y luego envió un mensaje de una sola línea a Camila. «Gracias». Ella respondió con la carita sonriente más pequeña, que se atrevería a enviar desde una cuenta de trabajo, y volvió a construir un andamio silencioso que mantenía la empresa en pie. Lorena, mientras tanto, cambió de táctica. Publicó una nota larga en las redes sociales afirmando que había sido acosada en el trabajo, que su cuñado la había acosado, que ella lo había rechazado noblemente, que yo me había puesto celosa y había orquestado su caída. Implicó, sin decirlo, que había mensajes que podía liberar si se la provocaba. Sus seguidores, en su mayoría personas que amaban las imágenes cuidadosamente seleccionadas de su rostro, inundaron los comentarios con simpatía por un día. Mis manos temblaron, no porque temiera lo que ella mostraría. No había nada, sino porque las mentiras con la fuente correcta pueden moverse más rápido que las pruebas. Esteban vio la publicación, me miró y dijo, «No nadaremos en esa agua». Luego llamó a nuestro abogado, quien envió una demanda de retractación con capturas de pantalla de sus intentos de descarga, una lista de testigos de sus alardeos sobre una relación especial y una declaración firmada por cada miembro de Minomycin, mi equipo con respecto a la noche en que fue atrapada. La carta se publicó públicamente en el sitio web de la empresa con una simple declaración: «Protegemos nuestro trabajo y a nuestra gente». La historia murió no porque Internet se arrepintiera, sino porque se aburrió. Una tarde, cerca del atardecer, sonó el timbre. Abrí para encontrar a mi padre en el escalón. El cabello más gris, los ojos más suaves de lo que recordaba. Sostenía una pequeña caja. «Escuché», dijo. «Simplemente llegué tarde. Sé que no luché lo suficiente en aquel entonces. Pensé que enviar dinero era suficiente. No lo fue. Abrí la caja. Dentro había un lápiz mecánico con una pequeña línea grabada a lo largo del clip. El tipo que compran los arquitectos cuando sienten que se lo han ganado». Se aclaró la garganta. «Guardé esto para cuando lo necesitaras. Esperé mucho tiempo». Esteban se acercó a mi lado. No posesivo, solo presente. Invité a mi padre a entrar y nos sentamos a la mesa y hablamos como personas tratando de aprender un idioma que debería haber sido suyo desde el principio. No arregló el pasado, pero dibujó un puente sobre él. A la mañana siguiente, un mensajero entregó un sobre rígido dirigido a Esteban y a mí. Dentro había un aviso de intención de una firma rival, financiada por un desarrollador con reputación de dividir los vecindarios en piezas vendibles. Alegaban que nuestro concepto de centro de arte infringía un borrador que habían presentado a un concurso privado 2 años antes. Un borrador que parecía una versión esquelética de lo que habíamos presentado. Era una tontería, pero era agresivo y estaba cronometrado. Alguien había pasado nuestra propuesta a través de una cadena de resentimientos hasta que llegó a una mano dispuesta a lanzarla como una piedra. Esteban leyó la carta y el músculo de su mejilla saltó una vez. Luego la puso sobre la mesa, como si estuviera colocando una servilleta antes de cenar. «Quieren enterrar tu victoria con ruido mientras la revisión escolar está abierta», dijo. «Quieren que te canses». Toqué la manga de su camisa. Sentí la atención allí, la furia protectora, de él asentándose como una armadura. «No estoy cansada»,
dije. Estoy lista. Él me miró entonces con la intensidad que al principio me había asustado y que más tarde se había convertido en lo más cierto que sabía de él. Esa fuerza imparable que, cuando se dirigía al objetivo correcto, podía mover una montaña. Bien, dijo, porque el acto final no son ellos, ni Lorena ni tu madre. El acto final eres tú, cruzando la puerta que intentaron cerrar y poniendo tu nombre en ella con letras que nadie puede borrar. Alcanzó mi mano y entrelazó nuestros dedos. Responderemos la carta. Terminaremos el contrato del Centro de Arte. Enviaremos el último paquete notariado al registrador y luego construiremos algo tan limpio que nadie podrá fingir no verlo. Esa noche extendí nuevas hojas de papel sobre la mesa del comedor y comencé a dibujar, no para probar nada a nadie, sino para respirar. Líneas para una pequeña sala de biblioteca con ventanas lo suficientemente bajas para que los niños miraran mientras leían. Un banco a lo largo de una pared con tomas de corriente donde los adolescentes podían cargar sus teléfonos sin enviar un mensaje de que solo algunos niños son bienvenidos. Un pasillo tranquilo donde los vecinos mayores podían caminar sin miedo a un patinete en sus tobillos. Esteban se sentó frente a mí y observó con los codos en la mesa, la barbilla en las manos, como si mi dibujo fuera una ciudad que cobraba vida. Trabajamos hasta la medianoche. Nos detuvimos para tomar tostadas y mermelada en la pequeña cocina y luego trabajamos de nuevo. Cuando finalmente dejé mi lápiz, la página estaba llena y mi ritmo cardíaco era regular. Cerca del amanecer, mi teléfono vibró con un mensaje de Camila. El registrador programó una entrevista con respecto a la revisión. Lo están tomando. En serio. Además, tenemos una reunión programada con el abogado sobre el reclamo de la firma rival. Nos vemos a las 9. Miré la pantalla y sentí una extraña quietud posarse sobre mí. La tormenta estaba aquí. Pero ya no era una niña batiendo agua con aire. Ahora tenía calor. Tenía harina en una sartén y manos que sabían qué hacer. Miré a Esteban. Él asintió una vez con la más pequeña de las sonrisas en sus ojos y dijo lo que siempre decía antes de pisar un campo de batalla que otros pensaban que les pertenecía. Vamos a recuperar lo que es nuestro. La fecha de revisión del registrador llegó en una mañana gris del tipo en que las nubes cuelgan bajas, como lana húmeda y las calles huelen ligeramente a lluvia antes de que caiga. Esteban y yo caminamos juntos hacia el edificio de piedra de la universidad, donde Lorena una vez había alardeado de sus logros robados. Los pasillos estaban revestidos con marcos de rostros sonrientes, radiantes con la confianza de futuros que creían suyos. Me pregunté cuántos de ellos habían sufrido en silencio como yo, cargando el peso de un robo que nadie creía. Mi palma sudaba, pero Esteban me tomó la mano con firmeza, anclándome como si dijera sin palabras: ya no eres esa niña abandonada. Dentro de la sala de conferencias, un panel de 3 administradores y un profesor externo esperaban. Ofrecieron sonrisas profesionales, asentimientos corteses, el tipo de neutralidad que oculta el juicio hasta el momento adecuado. Lorena se sentó en el extremo más alejado con un abogado a su lado, y mi madre detrás de ella, los labios apretados, los ojos fijos en mí, con desprecio y miedo mezclados. Tomé mi asiento frente a Esteban a un lado, Camila al otro. La presidenta comenzó con una recitación del procedimiento. El propósito de esta revisión es determinar la autenticidad de las presentaciones académicas asociadas con el título otorgado a Lorena Gómez. Se han presentado pruebas por ambas partes. Escucharemos declaraciones y examinaremos documentos. El abogado de Lorena se puso de pie primero. Era astuto, experimentado, e inmediatamente comenzó a tejer una narrativa de celos entre hermanas, de conflicto familiar que se derramaba en calumnias académicas. Argumentó que cualquier similitud entre mis viejos bocetos y el portafolio de Lorena era una coincidencia, que los estudiantes adolescentes a menudo imitan estilos y que no había ocurrido ningún robo. Terminó con la afirmación de que arrastrar una disputa familiar a la universidad décadas después era injusto para una exalumna exitosa. Lorena levantó la barbilla con orgullo ante sus palabras, como si aún pudiera convencerse de que la confianza equivalía a la verdad. Luego fue mi turno. Mi voz tembló en la primera palabra, pero se estabilizó mientras exponía la secuencia de los acontecimientos. Expliqué cómo había redactado los diseños, cómo desaparecieron, cómo Lorena había sido aceptada en el programa que yo había soñado. Coloqué las fotocopias de la madre de mi padrastro sobre la mesa, cada página sellada y fechada de años atrás. Entregué los propios escaneos del registrador con mi firma temprana, la que coincidía con las notas de mis cuadernos, de bocetos originales.
Camila mostró las marcas de tiempo de control de versiones de nuestra empresa, probando mi estilo y autoría a lo largo del tiempo. Finalmente, Esteban leyó en voz alta la carta del profesor Vega, afirmando que había sospechado deshonestidad atrás, pero carecía de pruebas. Luego, por un largo momento, el panel no dijo nada. Papeles se deslizaron, bolígrafos golpearon. Luego, un profesor se inclinó hacia adelante y le preguntó a Lorena directamente por qué sus primeras tareas tenían un estilo y su portafolio posterior otro.